Capital de Relaciones, el activo invisible que impulsa el marketing y el crecimiento empresarial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geno Talks, episodio número 5, mi Leo, ya estamos en el episodio número 5. Ya avanzados con este nuevo esquema y pues muy contentos de que tenemos aquí a una invitada muy especial, a Nidia de la Cruz. Y pues en este episodio vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante, pero pocas veces es tratado con la seriedad o a veces ni siquiera lo tenemos visualizado. No lo tomas en cuenta, ¿no? A veces para tus estrategias. Sí, total. y pues es en función, vamos a estar hablando sobre el capital de relaciones, ¿no? Que es este activo invisible que impulsa el marketing y que normalmente pues no le damos el valor, no lo apreciamos o no sabemos cómo construirlo, ¿verdad? Y justamente aquí pues Nidia, una crack en invitada, pues es especialista en ello y pues vamos a ir abordando algunos temas importantes. ¿Cómo estás, Nidia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Contenta? Muy contenta y muy agradecida por el espacio para explicarlo, porque justo, Leo, lo mencionas muy bien. A veces lo obviamos, no lo conocemos y no sabemos el alcance. Exactamente. Así es. Y pues bueno, como saben, normalmente nuestras charlas están divididas en 3 bloques temáticos. Primero es como pues una introducción de la invitada, del tema. Después vamos entrando ya en calor con varios detallitos y cerramos con unas conclusiones sobre lo que se viene al futuro. Y bueno, para ir ya iniciando me gustaría presentar a Nidia. Claro. Ella es pues una mercadóloga ya con 20 años de experiencia en el mercado. Es especialista en ayudar a pequeñas, medianas empresas pues a impulsar su desarrollo en distintas áreas, tanto en investigación de mercados, en desarrollo de negocios, en esta cuestión también que se denomina endomarketing y también pues en la cuestión de construir relaciones de negocio, ¿no? Que ese es el tema principal. Y al final estas relaciones estratégicas pues son tanto internas como externas. Entonces, como bien decía Isra al principio del episodio, pues evidentemente Nidia tiene toda la experiencia y la expertise para pues platicarnos sobre este tema tan importante. Así es. Y bueno, aquí lo primero, ¿verdad? Como siempre hacemos, Nidia, es preguntarte quién es Nidia de la Cruz para quienes no te conozcan. Sé que muchos en el sector empresarial te conocerán. Ahora sí, como dirían en las series, ¿verdad? Tal vez me has visto en series como, ¿no? Sí. Pero bueno, para quien no te conozca, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Nidia de la Cruz? Me encanta describirme como una mujer sentipensante, aprendiz eterna. Creo que eso sería lo que mejor me define. De hecho, el nombre de mi marca es Sentipensante por lo mismo, porque soy un ser humano, como todos nosotros, con esta habilidad de sentir, de pensar y de aterrizar todo lo que necesitamos. Y aprendiz eterna, porque de todos lados siempre hay algo que aprender, algo que aportar, algo que sumar, pero sobre todo al interior, ¿no? Algo que interiorizar para después externar. Me gusta mucho tu definición. Fíjate que, ahora entiendo por qué hemos hecho tanto clic en las charlas que hemos tenido. Yo siempre que me dicen, oye, ¿cuál es un consejo que nos darías? Justamente es esto. Siempre les digo a las personas, el día que te despiertes y creas que no tienes nada que aprender, estás muerto, ¿no? Es una práctica, yo lo había hablado aquí en los episodios, donde normalmente siempre es, ¿qué puedo aprender hoy? Y entonces esto que dices de una aprendiz interna, pues me hace mucho clic con un poco la visión que tenemos aquí, ¿no? En Genotipo. Entonces, pues qué padre, muy buena. ¿Y lo de sentipensante de dónde nace? Es un término de Eduardo Galeano, que es un escritor que admiro mucho, que a su vez lo retoma desde hace muchos años de cosmovisiones por toda la parte humana y de ancestros milenarios que definían que el único sentido que tenemos es ese, ¿no? Encontrar este equilibrio para poder vivir mejor. ¿Tendrá que ver con emociones y raciocinio, o sea, con esta combinación? Exacto, mantenerlo en equilibrio, pero más allá el pensamiento se convierte en mente, ¿no? Cuando ya logras entender cómo funciona la mente, entonces gobiernas o controlas mucho de lo que tienes tú un haces. dominio propio. Así es, en verdad. Muy bien, pues gracias, Nidia. Y lo siguiente es, ¿cómo empezaste en el mundo profesional? O sea, ¿cómo comienza tu historia? ¿En qué momento te diste cuenta, Nidia, que las relaciones pueden ser pues esta ventaja competitiva que, repito,
muchos no las desarrollan y por eso están estancados. Cuéntanos un poquito de esta historia. Llevo muchos años en mercadotecnia, sobre todo en investigación de mercados. Y lo que me empecé a dar cuenta que lo que veía es el comportamiento humano. Vale. En todas las empresas el activo más importante es el factor humano. Claro. Y cuando empecé a ver es que este comportamiento tenía todo que ver con los vínculos afectivos, con las conexiones, con la necesidad de impactar positivamente al interior y al exterior, me di cuenta que ahí es en donde está el punto de la creación de valor. A través de las relaciones. Ok, muy bien. Y la experiencia ha sido pues, en sector público, privado, bueno, público y privado, la combinación que fue en el último organismo, realmente no era público, pero tenía muchísima interacción con el sector público, sobre todo por los cambios, ¿no? que se tenían que hacer estructuralmente en las propuestas. Pero empecé muy, muy joven a trabajar en empresas transnacionales muy fuertes que me dieron oportunidad de ver también como de lo global a lo local, pues sigue siendo esta dinámica. Ok, muy bien. Y en esta trayectoria que nos mencionas, Nidia, como de empresas que hacían investigación de mercado, que te fuiste dando cuenta de este valor, que después tu valor lo fuiste aportando ya en organizaciones que se centraban en la construcción de relaciones, ¿cómo fue que te fuiste dando cuenta del poder de que la empresa conecta con las personas? Porque luego también muchas veces vemos a la empresa como un ente totalmente separado de la persona, ¿no? Y bueno, hace sentido también con lo que decías de esta conexión. Al final la conexión humana te hace a través de estos sentimientos y de esta reflexión. Pero ¿cómo fue que te fuiste dando cuenta de que se podía hacer esta vinculación humana? Porque la mayoría de las empresas lo voy a dividir en las micro y pequeñas. Cuando inician o cuando iniciamos, lo que tenemos es una curva, la famosísima curva J, que vemos mucho en estadística descriptiva y en economía cuando empezamos a hacer negocios, que damos toda la inversión, todo el tiempo, todo nuestro esfuerzo y no vemos avance. Y de repente tenemos este despunte. Y ese despunte se debe a que un buen cliente nos compró, a que conseguimos al mejor proveedor, a que tuvimos oportunidad de mayor exposición. Y todo recae en las relaciones que hayas formado antes, ¿no? Entonces, cuando empecé a analizar y les preguntaba, ¿a partir de cuándo creciste? En el caso específico de micro y pequeñas. Y me empezaba a dar cuenta de la trazabilidad que tenían para llegar a ese crecimiento, pues vi que tenía todo que ver con las relaciones. Y luego cuando son medianas, cuando tienen inversiones, cuando generan ellos líneas nuevas de producto, de servicio, de negocio, tiene otra vez que ver con este factor. Y cuando son grandes, cuando son transnacionales o cuando son estas subsidiarias de inversión extranjera, que ya estamos hablando de empresas de más de 3,000 colaboradores, la dinámica es exactamente la misma, pero al interior. Y entonces el endomarketing empieza a tener mucho sentido. Mucho sentido. Claro, o sea, digamos, no es como que sea casualidad, no es como todo un periodo donde pues uno va sembrando exactamente, ¿no? Hasta que llega el momento cumbre donde puedes exponer ese valor en la relación, ¿no? Y que aparte de exponerlo, ya le das un punto que lo hace exponencial. Claro. Sabemos perfecto que cuando hablamos de algo que es exponencial, tú eres N y lo vas a llevar acá, ¿no? N a la K te empieza a dar todo este alcance. Y lo vemos muy obvio. O sea, pensamos, ustedes lo conocen mucho mejor porque lo ven en toda la estrategia digital. Saben el alcance que pueden lograr. Pero cuando estás empezando, cuando es nada más una idea la que tienes, que quieres llevar a algo más, ese N a la K es el efecto que hace. Es multiplicador realmente. Totalmente. Es completamente multiplicador. Entonces, con esta introducción que nos has dado, ¿cómo podría entonces definirse el capital de relaciones y por qué tú consideras que es un activo que deberíamos las empresas considerar y tener en el foco? Porque es el valor acumulado que te ha llevado hasta aquí. O sea, ese valor acumulado que tú puedes empezar a ver en las relaciones, cuando lo cuantificas, te das cuenta que sí tiene un peso y que es monetariamente rentable. Claro. Y empezamos a ver, si nos vamos en retrospectiva, ustedes, hace 20 años, ¿con quién empezaron? ¿Cómo está la empresa con la que empezaron hace 20 años ahora? ¿Qué oportunidades les ha dado esa empresa?
y tenemos 2 factores, este exponencial y aparte el de estadística descriptiva. Que en estadística descriptiva, y voy a mezclar un poco o un mucho, porque al final buscamos la estrategia. Así es. Al final buscamos el negocio y la venta, pero con un sentido altamente humanizado, que nos da una trazabilidad, un mapeo, un conocimiento extenso de ese capital y de esas relaciones. Cuando hablamos de estadística descriptiva, entonces empezamos a cuantificar el sector, la categoría, el tipo de relaciones que tenemos y hacemos un mapeo mucho más grande al que le empezamos a poner números. Que creo que ahí también es parte del secreto, ¿no? Como para irle dando valor, ¿no? A todo ese trabajo que se ha hecho, porque luego creo que se deja de lado porque no hay un esfuerzo para darle ese valor. Sí, claro. Creo que lo romantizamos y pensamos que la relación es solamente así como de cuates y de amigos y de llegar y de Del la compadre comida. y la comida, sí, exactamente, ¿no? Sí, es muy Y además, digo, el ejemplo más tangible, ahorita lo que dices me pone a pensar muchas cosas que me hacen mucho sentido. Y es como este principio de la siembra y la cosecha, ¿no? Creo que a veces muchas empresas no ven el valor en esto o a veces por desconocimiento, y que justamente tu parte consultiva donde entras a trabajar con las empresas es ayudarles, pues como hacerlos conscientes de cierta manera de que esto tiene un valor y que lo que siembren en relaciones hoy, o sea, sí o sí les va a dar una cosecha en el futuro, ¿no? El ejemplo más claro es que estés aquí con nosotros sentada, ¿no? Digo, hace ya algún tiempo que nos hiciste favor de invitarnos ahí cuando presidías en Coparmex. Y claro, pues fue una relación, el conocernos, oye, pues me gusta lo que hacen, tal. Y hemos ido, bueno, avanzando hasta el punto de, bueno, que estás aquí acompañándonos hablando de esto. Y antes de pasar ahí un dato y unas preguntas que tenemos en el siguiente bloque, dices un término que yo quisiera, porque creo que es un término que pocas veces se maneja. O sea, de hecho, o sea, personas que conozca que lo hacen son muy poquitas, al menos en México, ¿no? Entiendo que en otros lados hay una cultura más de esto. El endomarketing. O sea, ¿cómo le explicarías a alguien que nos está viendo? Porque igual lo escuchan y piensan, se imaginan 1000 cosas menos lo que es. Porque a mí así me pasó y mira que me dedico a esto, pero me acuerdo que hace muchos años una agencia nos pidió hacer una alianza en esto y yo no tenía ni idea. Me sonaba todo menos a lo que era. Endomarketing es poner el foco en el activo más importante, que es el factor humano, cuando eres una marca empleadora. Entonces, al ser una marca empleadora, sabes que debes conocer quién está trabajando para representar a tu marca. Y ellos, que se vuelven embajadores de tu marca, van a hacer una mucho mayor relación y mucho mejor trabajo Mucho afuera. más marketing. Ajá, pero de manera coherente. Pero no, también se ha confundido mucho con bienestar laboral y con norma 035 y con temas psicológicos en el trabajo. Y no Sí, tiene de nada clima, que ver. de no, nada que ver. Nada que ver. Es conocer bien al mercado al que estás atendiendo internamente para saber cómo vas a venderle, y volvemos a esto que nos da la estadística descriptiva. La estadística descriptiva al final nos va a dar un factor y un algoritmo de comportamiento, Okay. que insisto que ustedes lo súper dominan porque lo ven, ¿no? La diferencia es que acá, para cuantificarlo, necesitas hacer entrevistas a profundidad, encuestas, pero como que si fueras a hacerlas al consumidor final. Estos mismos encefalogramas que hacemos en marcas muy grandes para saber cuál es la experiencia del consumidor, cuando se hacen al interior nos revelan información Muy súper valiosa. importante. Sí, Claro. No, y además es que con estos ejercicios, pues, dejas una huella también en esa conexión de esa relación humana que se rentabiliza con los años, ¿no? Sí, inclusive a nosotros nos ha pasado que gente que ha estado con nosotros, que ya después está en otras empresas, pero sigue vinculando a Genotipo como parte de ese crecimiento, ¿no? Entonces, digo, y yo conozco también personas que iniciaron empresas muy grandes y luego en sus propios negocios le pusieron el mismo ADN de esa empresa, ¿no? Como sus valores filosóficos y demás, pero era porque estaban como muy comprometidos con lo que tenía esa marca. Y ese compromiso también tiene mucho que ver con la retención y la permanencia. Querétaro es el 4º estado con mayor índice de rotación en las empresas. Yo diría que es el primero. Está altísimo. Entonces, ¿cómo hacemos como marca empleadora que haya permanencia en vez de retención? Porque la retención suena como a fuerza. Y no desde el punto, como dices, de clima laboral eso, sino desde lo otro, ¿no? Ajá, desde ese conocimiento, porque es muy diferente saberte el nombre de tus colaboradores, saber si tienen hijos, saber si tienen mascotas. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta escuchar?
¿no? Todo eso hace experiencias muy distintas cuando tienes la información adecuada. Claro. Sí, a verlo como un folio, ¿no? Como un número ahí en tus registros y ya está. Muy bien. Pues, muy bien. Aquí hay un dato muy importante que sacamos, que es que el 70% de las oportunidades, o sea, 7 de cada 10 oportunidades B2B que se generan, tienen que ver con las conexiones o referencias personales. O sea, nuevamente, esto no exime, ¿verdad? Todo lo que hacemos a nivel estrategia, a nivel digital, relaciones públicas, pero al final estas conexiones, o sea, estas relaciones personales, pues representan más del 50% de los negocios. O sea, los negocios que se cierran. Claro. Es una estadística altísima, ¿no? Porque a veces podríamos pensar que todo el peso está en la parte comercial tradicional, o sea, transaccional, o en las campañas o tal, y que son muy importantes, pero al final si no hay una relación, si no construyes estas relaciones, pues tu porcentaje, ¿verdad?, de cierre de negocios no va a ser el mismo. Y acabas de tocar un punto muy importante. Esa transaccionalidad es la que habitualmente buscamos en los eventos de networking, por ejemplo. Ok. ¿No? Pensamos que conocer a alguien, conocer a un empresario nuevo es qué me va a dar. Pero la diferencia y por lo que funciona el capital relacional es quién voy a ser yo para sumarle al otro y convertirme en un nodo de influencia, que es muy distinto. Ahora, tenemos también los contactos. Ya vimos de manera exponencial que si yo conozco a 100 personas y esas personas conocen a otras 100, al tercer nivel ya llegamos a 1,000,000 de personas. Claro. Eso matemáticas puras. Y quedó demostrado también en un estudio que hicieron en 1967, en donde decían que estábamos a 6 grados de separación. Ah, sí, esta famosa ley de los 6 nodos o los 6 círculos o algo así, ¿no? Sí. Estamos a 6 personas de quien queremos. Pero en 2016 Facebook llega y nos dice, no, estamos a 3.57 personas de que conozcas a quien tú quieres. Órale. Y con todo este trabajo que acompaña y que refuerza y que es fundamental de marketing digital, pues logramos tener estos leads. Más rápido el acercamiento, sí. Pero cuando hay una conexión real, genuina, cuando tenemos estos indicadores de 7 de cada 10 empresas en B2B logran la permanencia por estas conexiones, es porque se trabaja en una relación. Ya. Tenemos entonces los contactos, tenemos las conexiones y tenemos las relaciones. Y las relaciones no pueden ser transaccionales. Ahí está. Van a llegar a un punto A una donde transacción, como un resultado, así es. Exacto, pero en un inicio no podemos ver la relación como transacción. Y creo que ahí hay mucho que tenemos que aprender para hacer las cosas diferentes. Relaciones genuinas, ¿no? Al final, ahorita que decías lo de networking, justamente creo que al final te das cuenta en los networkings cuando quien va solamente no quiere ni escuchar, o sea, nada más quiere ser escuchado y tal, a cuando alguien va realmente a buscar qué puedo aportar, ¿no? De valor. Yo lo he hablado con Leo, o sea, a mí cuando me invitan a networkings, me enfoco en una, máximo 2 personas, no más. O sea, aunque haya 100. Y hay cuates que ves nada más caminando y queriendo hablar con los 100 y yo digo, ¿qué relación puedes construir ahí? O sea, no vas a conocer a nadie realmente, ¿no? Entonces me hace mucho sentido con esto. Y ya bajando el tema, digamos, ya directamente hacia las cuestiones de marketing y entendiendo que el capital de relaciones ha sido pues un motor importante que impulsa el marketing en grandes corporaciones, digamos, en lo que ya ahora es el marketing moderno, ¿tú por qué considerarías que suele normalmente pasar desapercibido para una pyme o para el entorno quizá más como mexicano? Porque es muy lento. Es muy lento, no es tan rápido empezar. Queremos inmediatez. Exacto, aquí queremos... Es para pacientes. Sí. Para pacientes. Así. Queremos esa inmediatez, queremos ver el resultado cuantificable. Y algo que ha ocurrido es que el marketing digital es el único medio que se puede cuantificar cómo lo hacen, ¿no? Y estamos atrás de este retorno de inversión inmediato. Y aquí no, aquí sí lo tienes que construir y que ir trabajando y hay muchas técnicas también para hacerlo. Tienes que regar esa siembra al final. Y además creo que esto aporta lo que hemos dicho también en otros episodios de que marketing no es sinónimo de tengo campañas con anuncios o tengo Facebook. O sea, el marketing como ciencia, pues incluso es esto, pues, es lo que tú nos has venido aquí a explicar. Y normalmente pues siempre lo solemos generalizar a publicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un anuncio y demás, pero
Pues, y además creo que son cosas que ni siquiera se enseñan en la escuela, ¿no? O sea, para los que estudian marketing como tal, yo no creo que realmente les enseñen eso, ¿no? Yo creo que es más bien no te lo ya en enseño. la práctica, en la vida, como Así en tu es. caso, ¿no? Que fuiste como viendo este fenómeno, pero realmente creo que ni a nivel escolar se le dé el valor. No, y que vas aprendiendo, como decía Nidia. O sea, al final tiene que ver con el aprendizaje. Porque ahorita que decías lo de la estadística, ¿no? Es decir, pasamos de 6, 7 conexiones a 3 punto y cacho. Las redes sociales, como siempre yo he dicho, ¿verdad? Si bien son una maravilla en muchas cosas, ¿verdad? También vinieron a impactar este tipo de cosas. Es decir, es que yo ya prefiero agregar a la persona en LinkedIn y que me conteste. Y, o sea, ese sesgo de inmediatez que no construye una relación profunda, realmente buscas la transacción inmediata, ha venido a afectar en que muchas empresas hoy, sobre todo de generaciones pues que ya crecieron con el teléfono y tal, no entiendan a profundidad la importancia de esto, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo una empresa, o sea, como una compañía puede construir relaciones genuinas, auténticas, sin caer pues en networkings de estos que hay Sinónimo de desayuno, ¿no? desayunos Sí. superficiales? O sea, es decir, ¿cómo se logra algo auténtico para construir relaciones como empresa? Primero, me gusta mucho mencionar que yo trabajo con tomadores de decisiones, con dueños de empresas medianas, sobre todo, que tienen más de 70 colaboradores, 50 colaboradores y tienen una visión mucho más extendida. Más clara. Ujú. También en las asesorías y en las consultorías con mi pyme, con MIPES son muy buenas, pero sí he notado que este factor impacta más cuando ya tienen más de 50 Una colaboradores. estabilidad, ¿no? Al final. Exacto, y que ya buscan esa exposición diferente. Y esa exposición que buscan la da a las relaciones. Entonces, lo primero que hago es este mapeo. A ver, a quiénes conocemos y quiénes son los nodos de influencia. Porque, o sea, podemos ver nuestro teléfono y seguro tenemos más de 100 contactos. Ujú. Pero la idea es tener mínimo 50 relaciones para entonces generar 5,000 oportunidades y después irte a un 10% que te deje 500 relaciones potenciales para tu negocio. Ya. Entonces es trabajar con la calidad más que con la cantidad de contactos y de relaciones que quieren. Y después, en este mapeo, ver cuál es el objetivo. Exposición, venta, conseguir fondos, invertir. ¿Hacia dónde vamos a llevar estos nodos y estas conexiones? Ok. ¿Qué necesitamos? Y hacemos toda la trazabilidad. Ya. Hay algo muy importante que se llama economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento tiene como principal activo el capital de conexiones. Claro. O el capital relacional. Porque nos permite hacer esta cuantificación y esta proyección a largo plazo. No tienen este sentido de urgencia que tenemos cuando empezamos. Claro. Ya están exactamente como bien mencionas, están mucho más estables y le dan un sentido diferente. Un valor diferente, claro. Sí. Sí, al final los otros no quieren esa paciencia que decía Leo, pero alguien que ya tiene más infraestructura, más estabilidad, está dispuesto, diríamos, a pagar el precio, ¿no? En el buen sentido. Digo por ponerle un nombre más coloquial, pero al final es una inversión, como decíamos. O sea, es algo que voy a invertir y que no tengo este sesgo de inmediatez de quererlo ya. Necesito para mañana prospectos, necesito para mañana negocio. Y también entender que la parte digital nos va a dar muchos leads, y muchos contactos y mucho acercamiento y mucha exposición. Esta parte de capital relacional lo que nos va a dar es una transferencia de relación, ¿no? Con todo este entendimiento de la economía del conocimiento y otro punto clave que es la innovación abierta. Generalmente este perfil está mucho más dedicado a tener ideas de los demás. Okay. Ya no basa todo en ideas propias que están ejecutando los demás. Y creo que ese es uno de los factores más importantes de por qué en México no se hace como en otros países. En Europa la innovación abierta es un must, pero aquí seguimos con los silos, ¿no? O sea, trabajamos por silos y se llega este secreto del corporativo que no pueden saber los demás y lo seguimos haciendo. Y lo bajamos a cualquier nivel. Y lo seguiré haciendo como mi abuelita me lo enseñó y de ahí no cambiamos, ¿no? Entonces, claro, sí. Sí, cambiarnos este chip. Y en este mapeo que nos platicabas, Nidia, pues me imagino que se categorizan, ¿no? Ese tipo de relaciones. Y
Pues digo, normalmente a lo mejor una empresa siempre puede decir, mi proveedor y mi cliente, ¿no? Pero a veces ni siquiera consideran ex clientes o cosas así. ¿Cómo se construye o cuál es el secreto de tener bien identificado un mapeo de relaciones? Uh-huh. Justamente con esta categorización, así como hacemos un CRM, Uh-huh. pero con mucho más sentido humano, porque ya nos metemos con filias, con fobias, con gustos, Sí, de verdad, claro. hasta qué color te gusta, qué música te gusta escuchar. Le gusta el golf, a ver, ¿a quiénes les gusta el golf? Tal, ¿no? Ajá. Ya, como datos muy específicos. Ok. Y este tipo de, digo, nada más ahí, gran paréntesis, me imagino que es justo lo que trabajas con todas las empresas, ayudarles a identificar, categorizar, obviamente desarrollar estrategias de acercamiento, todo esto, ¿va? Así es, lo que hago y hacemos en conjunto es ver primero los directorios que tienen, los objetivos que persiguen, y luego hacemos este camino juntos. Ok. Y definimos, a ver, este es un cliente que se puede atender en frío, Buenísimo. ya lo conocemos de tal lado y podemos llegarle por estas otras formas. Este sector en específico debe ser tratado de esta manera y hacemos las estrategias para cada uno de los Qué perfiles. chido. O sea, la información está súper desmenuzada, ¿no? O sea, la clave está en los pequeños detalles, ¿no? Los podríamos decir así. Sí, y que sea genuino, porque se nota cuando no es genuino y aparte tenemos el riesgo de que se vea como conflicto de interés, que se vea como nepotismo o que se vea como esta transaccionalidad en la relación, que quiero que me contactes nada más para llegar a otra persona. O sea, hay que tener mucho cuidado también en cómo tratar la información. Y a eso le sumamos el factor de inseguridad en México. Sí, es lo que te iba a decir, la confianza, porque justo la siguiente pregunta que tenía es, ¿cómo traducimos los resultados de esta inversión en relaciones, ¿no? En este capital de relaciones? Y obviamente hay algunos muy tangibles, como son pues la visibilidad, tú decías, ¿no? El alcance, la reputación, la recomendación. Pero justo acabas de tocar un punto que es al que yo quería llegar con esta pregunta. Esos son los que son un tanto obvios, ¿no? Pero hay otros, como la confianza. O sea, ¿cómo medir esto en este universo de capital de relaciones? O sea, Con los mucha intangibles. coherencia, muchísima coherencia. Primero que se sientan y que no se rompan las líneas de respeto. En ningún momento sentir que hay como esta confianza de más o que puedo invadir un espacio personal de la relación que tengo. Uh-huh. Es con mucha confianza con mucha coherencia en los actos que ven que genuinamente me interesa conocer de su empresa, porque al final no es solamente ayudar a mi cliente, Uh-huh. es que la persona a la que voy a llegar le pueda ser de valor en algún punto de su línea o Buenísimo. de su cadena de suministro, el contacto que yo acerque y la relación que yo traslade. Y entender que es personal. O sea, porque creo que acabas de abrir otro gran melón, como decimos. A veces creemos que porque con quien tenemos la relación nos llevamos de piquete de ombligo, a quien nos va a recomendar va a ser lo mismo. Y esto es un problema, yo creo, ¿no? Porque luego no solo quedamos mal con esa persona, sino hasta con quien nos recomendó y bueno, se empieza a convertir en, pues lejos de una oportunidad, te empiezas a cerrar puertas, ¿no? También. Sí, es un problema, porque si recomendaste y quedaron mal, por ende quedas mal tú. Ahí Creo que lo está. acompaño también mucho de la parte contractual. ¿Cuáles son los límites? Tampoco estamos tan acostumbrados ni a poner límites, ni a escucharlos No y a nos gusta. respetarlos. Y Claro. es un tema cultural. O sea, en México te ponen, o en México, en Latinoamérica en general, o como seres humanos Somos en general, sentidos. nos ponen un límite y es sinónimo de, ay no, Qué mala onda. está siendo demasiado exigente. Sí. Sí. No me deja ser. No me deja ser, no me No respeta. puedo fluir. Al revés, ¿no? Y además, fíjate, la incoherencia de decir, no, me faltó al respeto. No, te puso un límite, amigo. Y al final los límites siempre van a ser sanos, ¿no? ¿Y cómo medir o evaluar esto? O sea, ok, entendemos, como dices, que hay que ser muy coherente, muy íntegro, muy cuidadoso, ¿verdad? En no rebasar ciertas líneas. Pero justamente, ¿cómo medimos o cómo evaluamos el impacto de lo que estamos haciendo? Es decir, yo empresario contrato a Nidia, me ayude. ¿Qué métricas, qué KPIs, qué cosas voy a ver de forma práctica que me ayuden a evaluar qué está resultando y qué no? Los cierres de ventas que Ok. hayas logrado
Y ahí es en donde sí facturación, toma todo el sentido. que es lo que a todos les gusta. Exacto, y ahí porque es un enfoque empresarial. Claro. Aunque esto es muy antropológico, al final buscamos un tema comercial. Ya. Pero no siendo mercenarios, ¿no? No Claro, llegando. sí. Entonces, sí. ¿cómo lo logramos? Algo que yo manejo mucho en mis contratos es, yo te acerco de 2 a 4 personas que tú estás buscando para que tú cierres. Pero cuando cierres, o sea, que sí sea porque tienes todo este acompañamiento y toda la coherencia, todo el proceso, todo para que sí sea algo funcional. Claro. Por eso ya conocimos tus objetivos. Y así es como lo medimos en las empresas. Buenísimo. Y esto creo que tiene mucha relación con uno de los datos que traíamos aquí duros de un estudio que se hizo en 2024, donde se decía que normalmente el 86% de los consumidores afirmaban que confiaban más en una marca que les recomendaban más que en otra que habían visto en una publicidad. Entonces, justamente que boca en cuando se planifica una estrategia completa a nivel marketing general, pues no nada más vas a depender de tu publicidad, ¿no? Porque por muy buena que esté tu publicidad, pues siempre necesitarás este tipo de construcciones o de inversiones para que también tengas, digamos que esté distribuido, ¿no? Los esfuerzos, porque también hay otros extremos de empresas que nada más sobreviven por las puras referencias. Pero en el momento en que la reputación o algo se empiece a caer, pues ya ese esfuerzo cae, ¿no? Entonces es como que también buscar un equilibrio en ese sentido, ¿no? Así es, porque la reputación al final es un acto repetido. Ajá. Y el acto repetido es la coherencia que tengas. Vas Entonces, construyendo sí, al final. Sí, sí. De hecho, aquí decía que los negocios con programas activos de referidos tienen una tasa de retención más alta. O sea, hasta casi un 40%, un 37% frente a los canales tradicionales. Esto es algo que también creo que pocas empresas trabajan. Nosotros, de hecho, hemos tenido ahí como esfuerzos y hemos ido probando distintas estrategias del tema de referidos, porque nuevamente viendo este estudio que veíamos de la consultora Nielsen, donde hay más probabilidad de que alguien te compre cuando viene recomendado, pues si trabajas todo lo que tú has venido hablando de la confianza, la coherencia, de toda esta parte, ¿qué potencial hay en esa red de...? Pues yo siempre en marketing digital divido contactos y prospectos, ¿no? Porque creo que luego venden mucho humo de te generé tantos prospectos. No, me generaste contactos y de ahí vamos a ver realmente quiénes tienen, quieren y pueden, ¿no? Comprar lo que yo vendo. Entonces, tú dices, esto es exponencial. O sea, si yo trabajo, y tampoco era un número de locura, o sea, hablas 50. Eso, ¿en cuánto se puede traducir con una buena estrategia de endomarketing, de relación? O sea, ¿cuánto impacto puede llegar a tener en X periodo, no? Mira, con 50 relaciones así que nos den 500 para tener ese filtro de 500, en 2 años pueden tener el 35% más de ingresos. Al rato va a ser mi lista con Leo de 50. Sí. 25 y 25. Ándale, sí. Los dividimos. Muy bien. Siguiendo, por supuesto, la estrategia y procesos y tal. Sí. Pero aquí hay un punto muy, muy interesante que me encanta mencionar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia logró salir adelante y de hecho pusieron en el artículo 45 de la Constitución que firmaron en el 48 una metodología de cooperativismo. Y el cooperativismo está basado en generar estas redes de valor. Actualmente, en toda la zona emilio-romana, que es en donde pusieron en práctica todo el cooperativismo, los ingresos que tienen por el trabajo que les voy a mencionar en un momento más, alcanzan casi el 40% del PIB de la zona. Y es que además te da estabilidad, ¿no? O sea, contra crisis, porque al final es la construcción también de una comunidad basada en relaciones. Y pues eso, o sea, es como que no importa que haya ciertas crisis, sabes que ahí hay una base segura, ¿no? Sí, pero además luchas, hace rato decía Nidia, con temas culturales. O sea, el egoísmo que tiene el ser humano es impresionante. Y entonces es cambiar el chip, decir, no, a ver, aquí somos realmente una comunidad y vamos todos a apoyarnos entre todos. Que este es el principio en esencia de un buen networking, de una buena cámara. Pero el problema, bueno, que yo veo, yo no soy experto, aquí la experta es Nidia, es la lucha de egos, brother. O sea, es que es impresionante el decir, si yo tengo que pasar por encima de 2, 3, 4, lo voy a hacer. Pero nuevamente, son 2, 3, 4 que hoy aplastas
y que en lugar de sumarlos y que te generen 5, 6, 10 o exponencialmente, dices, prefiero la recompensa rápida a de invertir en el buen sentido en relaciones y que a lo mejor no va a ser inmediata, pero a la larga me va a dar más fruto que haberlos pisado hoy. Y le sumaría, si el ego está súper Sabroso. complicado, pero le sumaría protocolos innecesarios. Ok. O sea, ¿Cómo qué? A ver, como hacemos ejemplos. ya dirigirte a alguien con el título nobiliario, ¿no? Ya es como sí. tan... Conde. Sí. Es como tan 1990, Sí, ya. ¿no? No tiene ningún sentido ahorita. Y creo que hay que entender que esto no es un tema de jerarquías, no es un tema de ¿Quién protocolos. está arriba? Sí, claro. No es un tema de nivel socioeconómico. Les voy a contar rápido una anécdota. Sí, claro. Mis prácticas profesionales las hice en lo que hoy es Kelanova, y el día que me tenía que presentar se me olvidó mi INE. Entonces estaba ya, o sea, ya era mi primer día y tenía que entregar mi INE para entrar. Pero quien me atendió resulta ser el señor Israel, que trabajó muchos años en la vigilancia donde vivían mis papás. Entonces me reconoció y en el teléfono que les da la corporación tenía la foto de mi INE y Órale. gracias a eso pude entrar. Si yo no tuviera culturalmente el hábito de tratar bien Saludar. a cualquier persona que yo me encuentre, porque la amabilidad es gratuita y es un valor fundamental, Ahí está. yo no hubiera podido entrar mi primer día de trabajo a Kelanova. Claro. Así es. Y así estoy segura que todos tenemos cientos de historias. Pero no lo entendemos Hasta que pasa. hasta que pasa. A favor o en contra. Exacto. Que dices, híjole, yo lo conozco y como siempre fuiste grosero, tal, pues dice, pues ahora me regreso. Ahora se la regreso, ¿no? Exacto. Sí. Entonces hay que empezar con esa mini trazabilidad al interior Ok. y después lo hacemos para afuera. Muy bien. Y pues bueno, ya entrando al último bloque de la conversación, Nidia, ya como para especificar sobre la construcción y la gestión de estas relaciones, ¿qué barreras y obstáculos normalmente detectas en estas consultorías que haces que en las empresas no les permita construir esas relaciones? ¿Algún miedo, algún sesgo? ¿Cuáles son las que más normalmente te encuentras? La primera, la inmediatez que quieren, ¿no? Como, es La que, falta de paciencia. sí. Pero ¿por qué tanto tiempo? Porque no se construye tan rápido, porque tiene un proceso. La segunda es Claro. justo esa. Muchas veces ya están en esta estabilidad las empresas, pero los procesos no. Entonces, cuando no están los procesos bien hechos, no se puede hacer una conversión. Ok. Entonces, esa es la segunda barrera. Y la tercera, yo diría que el querer, el no distinguir la cantidad de la calidad. Tenemos que buscar los nodos de influencia, porque a lo mejor sí se sientan y buscan a los 50 contactos y tienen 100, no 50. Pero el reto es de esos 50 sacar otros 50 de cada Claro. uno. Pero si conoces quién te va a conectar con 10 de esos 50, acércate Ya mejor es un al avance, nodo de influencia. claro. Es como centralizarte en la calidad, pues, ¿no? Que haga más empatía con el objetivo. Así es. Y además te lleva a un análisis profundo. O sea, acabas de decir, si tú detectas dónde invertir tu tiempo, o sea, en el buen sentido, es decir, oye, creo que aquí merece la pena esta relación desarrollarla profundamente, porque el impacto es como las fichas de dominó. O sea, si yo hago bien esto, pues el impacto que va a ir tirando es como pues exponencial nuevamente, ¿no? Entonces, se me vino a la mente el libro este de One Thing, o Lo Único, que habla de este principio, es decir, que una ficha tiene la capacidad de tirar hasta una del doble de tamaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio de este libro? Es cuál es esa única cosa que si hago muy bien va a impactar en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Entonces, hablando de relaciones, con todo lo que nos dice Nidia, pues al final es sabiamente, yo diría, sabiamente elegir qué relaciones quieres que hagan sentido con tu visión, con tu misión, genuinas, porque no hablo de invertir como a cambio de nada más decir, pues yo le doy para que me dé, sino realmente con una visión donde pues hagan match, ¿no? Contigo. Alinear esas visiones. Ahí está. Y ahora, imaginando que soy el empresario, que soy paciente, que ya tengo más o menos aterrizados mis procesos y que tengo identificada esos nodos y un objetivo muy claro, ¿qué recomendarías a ese, digamos, a ese
prospecto ya calificado, ¿qué prácticas podría realizar para ya empezar a convertir esas relaciones en oportunidades? Lo primero es tener una mentalidad de dar primero. Ahí está. Ese es El primer punto. Tu misión ahora es dar. ¿Qué les voy a dar en soluciones? ¿Qué les voy a dar de valor? ¿Qué les voy a dar con mi presencia, con mi marca, con mi conocimiento? Ahí está. El segundo punto que súper recomiendo es que tú te conviertas en un nodo de influencia. Para esos nodos, claro. Uh-huh. Entonces, cuando ya empiezas a empatar esas visiones, como bien mencionaba Israel, y ya alineamos esas visiones, no es magia, es inteligencia social. Sí. Y este punto es el eslogan de un libro que les recomiendo mucho, que se llama El universo en tus manos, de Elsa Punset. Y justo eso es lo que dice, no es magia, es inteligencia social, es aprender a acomodar todo lo que está en tu contexto para que juegue a tu favor. Claro, sabiduría. Eso sí, claro. Y el tercero que les recomendaría es sí tener una innovación abierta. Ya no hay nada que podamos descubrir terrenalmente y en negocios. Sí. Hay mucho desarrollado. Pero las nuevas generaciones tienen mucho que aportarnos. Así creció Procter & Gamble, del 15 al 35%, por escuchar a un colaborador que mencionaba cómo podía salir mejor la pasta de dientes. Y entonces empezaron en el Departamento de Innovación y Desarrollo a crear todo el prototipo en función de la idea de este colaborador. Y así muchas empresas más. Y no nada más grandes o tractoras. Sí. Así muchos emprendimientos en México y en Latinoamérica. Claro. Que se enfocan en una innovación abierta que tiene mucho que ver con cómo se trabaja en otros países. Y de estos 3 consejos que nos das, ¿qué comportamientos o hábitos o actitudes pueden ayudar a fortalecer o, en su defecto, ¿verdad?, debilitar esto que mencionas? O sea, estos 3 principios que son como bases, ¿tú qué crees que abona o qué crees que resta a que los podamos llevar a cabo como empresarios? Que no seamos coherentes. Ok. Creo que ¿Una falta de integridad? Una falta de integridad y de malentendimiento de el ser auténtico y genuino. Ok. Ahí radica. Y además creo que eso se nota, ¿no? A la larga. O sea, creo que al final puedes medio, cuando no te conocen, ¿verdad? Puedes medio, pues, disfrazar, pero pues la verdad tarde o temprano siempre, como dice un libro muy sabio que es la Biblia, sale a la luz, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final el tema es como entender que no podemos fingir estos valores, estas capacidades que tú dices, esta inteligencia social, o sea, es decir, no es algo que puedo actuar. O sea, lo puedo hacer, bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Pero al final es como, pues, construir sobre arena, se va a derrumbar en algún punto. Y se nota, perdón Leo, si no somos altamente humanos, no vamos a ser, o plenamente humanos, no vamos a ser altamente rentables. Hace un tiempo se llama Lord W., quien daba un diplomado así justo de cómo puede ser altamente humano y plenamente rentable y viceversa. Okay. Y sí se nota porque al final, pues esta misma coherencia es la que está construyendo la relación y tu reputación, como bien mencionábamos. Ya, muchas veces, de hecho, aquí lo tenemos muy claro, muchas veces las personas eligen a las empresas por las personas, no por la marca. Es decir, muchas veces te lo dicen, yo estoy aquí por tal persona, por ti, por no sé quiénes, por ustedes. O sea, es decir, no nos damos cuenta que, pues como tú lo decías al principio del podcast, el activo más valioso de una empresa son las personas. Yo aquí es algo que he repetido en el podcast con los chicos, es decir, Genotipo, o sea, estos 20 años que llevamos como agencia no sería Genotipo sin ustedes. O sea, no hay forma, no es algo que pueda ser una realidad hoy, ¿no? Ya con la inteligencia artificial más adelante, quién sabe, ¿verdad? No, pero, bueno, que esa es la pregunta obligada también del podcast, ¿no? Sobre, ¿tú consideras que la inteligencia artificial puede ayudar en este proceso de construcción y gestión de capital de relaciones? O sea, ¿en algún parte de este proceso convive o está totalmente alejada de esto? Totalmente conviven y puede ayudar mucho porque con inteligencia artificial puedes sacar este factor y este algoritmo del comportamiento de la red a la que le quieres llegar. En lo que nunca va a poder funcionar y ejecutar es en
Ser genuino, auténtico, dar seguimiento, estar presente. Eso obviamente ya darle es un la tema. manita y verlo a los ojos. Es Que mi avatar sea el que hable. va al Que les networking. Claro. Oye, y ahorita dices, ¿tú ya usas? O sea, ¿ustedes ya están usando esto en los procesos y todo? Sí, trabajo con varias coreanas que son muy buenas. Órale. Sí, hay una en específico para investigación de mercados que me ha funcionado mucho. O sea, porque- ¿desde allá aquí o aquí No, mismo? Aquí. desde aquí, ajá. Pero el desarrollo que han tenido, y estamos probando diferentes, pero esta en específico me ha resultado muy buena para los algoritmos. ¿Pero es una persona dedicada a IA? O sea, desarrolladora, ingeniera en Data Intelligence. ¿Qué Es un estudiante. Una crack. Es un estudiante que está haciendo Ok. algunos prototipos para prompts muy específicos Órale, qué chido. de investigación social. Y ahora que mencionas eso, me recuerda uno de los datos que aquí también teníamos para este bloque, sobre cómo en el mundo empresarial mexicano, pues todavía este concepto, ¿no?, de capital relacional es muy poco estudiado. Y de hecho el estudio que lo sacaba sobre esta reflexión era la Universidad de Montevideo, ¿no? Entonces también te da a entender que si los uruguayos son los que están analizando que los mexicanos no somos muy buenos con este concepto porque no están los programas educativos o porque no se conoce o porque ni siquiera hay herramientas o metodologías definidas, pues creo que también hay viéndolo positivamente como una oportunidad todavía muy grande aquí en nuestro país de seguir desarrollando herramientas, metodologías que puedan aportar a que esto se pueda ampliar. Y bajarle al ego mucho en el sector empresarial, bajarle durísimo a que ya no es hablarle al círculo rojo y a la cúpula empresarial, no, ya esto cambió y cambió hace mucho tiempo y tenemos que entenderlo. Uruguay tiene una infraestructura fabulosa y desarrollaron, en sus carreteras tienen espacios para tener B2B, ¿no? Porque tienen O sea, corredores de entre innovación. una ciudad y otra. Ajá. Tienen espacios para Puntos crear, intermedios, ¿no? entre las universidades y los centros de innovación y las empresas chido. han hecho cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Yo creo que, pues no sé, estarán compitiéndole a, ¿qué te gusta? O sea, alguna ciudad, no sé, en Francia o en Londres, que son como mucho más innovadoras y tienen mucho esta mentalidad también de innovación abierta. Y alguna historia que nos pudieras compartir como de éxito, ¿no? De una empresa que logró A través de esto. a través de estos esfuerzos pues rentabilizar o incluso cumplir un sueño, una meta. La que acabo de dejar ahorita Hace un rato. 20 minutos o antes de llegar, acabamos de cerrar que el secretario de Finanzas del Estado de Querétaro nos acompaña a inaugurar un evento que ellos están haciendo para dar información a muchas subsidiarias de inversión extranjera que atienden. Qué padre. Muy bien. Sí, es un hito al final, ¿no? Sí. Para ellos. Sí. Es branding, este o sea, es caso. un chorro de cosas, impacta en todo. Y en historias de éxito en otros lugares, me ha tocado estar en el metro de Nueva York y conocer al director del Banco Interamericano del Desarrollo y que a las 2 semanas me haya permitido ir a ver el modelo de negocios que es el que autorizan para proyectos, y me he encontrado en otros lugares a empresarios que he podido vincular de un continente a otro por las relaciones, en ventas en específico o cierres así de casos de éxito en específico y puntuales según los objetivos de las empresas, este caso que les menciono, ¿no? Que sí nos hace favor de acompañarnos, y el enlace fue del miércoles, martes al día de hoy. Entonces, sí es posible si ya tienes un trabajo previo en las relaciones. Oye, Nidia, y ya para ir cerrando como reflexión final, entendiendo que, bueno, yo sé que tu enfoque, como decías, es a empresas ya sobre todo más estables, hablabas de 50 para arriba empleados, ¿verdad? Justamente por el valor que puedes aportar desde tu área de expertise. Pero, ¿qué le dirías a un empresario, dueño de negocios, CEO, director, que siente que no tiene esta red de contactos o que se da cuenta a través de esta charla, ¿verdad?, que realmente pues es algo que nunca ha atendido? O sea, ¿qué consejo? Es decir, que a lo mejor siente que es demasiado pequeña su red, que a lo mejor siente que no tiene a las personas indicadas. ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo destrabar eso? O sea, ¿cómo salir de ese estancamiento y darse cuenta que pues es algo que todo empresario podría empezar, ¿no? Entender que el networking es nuestro patrimonio,
que realmente el capital relacional sí tiene un impacto en el activo de lo que estamos haciendo todos los días como empresa y como construcción de comunidad. Que al final el pensar de manera empresarial es ver por el bien de muchas personas. Es un impacto social por los colaboradores que tenemos, por lo que resolvemos afuera. Que nos caiga el 20 de que sí es muy importante la parte social y que va totalmente vinculada a la ayuda que podamos dar. Entender eso, que primero es dar y a partir de ahí empezar a generar este mapeo y estas redes. Las oportunidades no están flotando en el cielo, y esto lo decía el cofundador de LinkedIn, no están flotando en las nubes, las oportunidades están aquí al lado. Estoy segura que si yo platico con ustedes van a salir. Tienen algo en lo que yo les pueda servir y en lo que yo les puedo aportar, y van a salir muchas más. Ahí está. Así lo dices muy sabiamente al final. Lo dijiste al principio cuando te describías. Siempre tenemos algo que aprender, pero también siempre tenemos algo que aportar, ¿no? O sea, yo siempre digo que en cada interacción, cuando tú cambias tu chip y decir, en cada interacción que yo tenga con el del elevador, con tal, puedo dejar algo, o sea, puedo aportar algún valor, ¿no? Entonces, pues tomen en cuenta este gran consejo que nos da Nidia acerca de esto, y realmente, pues yo creo que es lo que hemos estado mencionando, dejar el ego a un lado y entender que si construyes bien este primer círculo, por así llamarlo, con relaciones profundas, el impacto va a ser multiplicador, ¿no? Pues sí, exactamente. Y bueno, Nidia, la verdad es que la charla está increíble, el tiempo se nos está yendo volando. Sí. Pero para ir cerrando, Nidia, y si le quisieras compartir algo a nuestra audiencia de por dónde te podrían contactar, si están interesados. Así es. Alguna red social, alguna web, ¿cómo te pueden encontrar? Gracias. Estoy en sentipensante.com.mx y en mi LinkedIn como Nidia de la CR y también como Sentipensante. Ahí nos podemos contactar en ambos. Ahí está, ya saben, añadan ahí a Nidia, conecten para que empiecen desde ahorita a construir esto. Y si quieren profundizar, ¿verdad? Y que los lleven realmente un experto de la mano, o sea, que les digan cómo, dónde, cuándo, con quién, por qué, porque sí, por qué no. Todas estas preguntas les va a ayudar Nidia a resolverlas, pero nuevamente con metodología, con orden y sobre todo con autoridad, porque pues lleva más de 20 años desarrollándose en esto. Pues Nidia, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu sabiduría y de tu experiencia. Ojalá podamos tener otros espacios porque hay otros temas que estaría bastante interesante poder abordar. Claro. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Gracias. Bueno, pues no se olviden suscribirse. Esto fue Growth. Ya ando ahí mezclando. Esto fue Genotipo Talks. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, por favor. ¿Qué otros invitados quieren que tengamos, verdad? Obviamente estamos buscando personas, como les hemos dicho, que puedan aportar valor a sus proyectos, a sus empresas. Los leemos, denos like, manita arriba, suscríbanse y todo lo que dicen, ya saben, los youtubers y creadores de contenido famosos. Nos vemos en el siguiente episodio. Sale, bye.